Muchas gracias. De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Señor presidente, muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, representante del Ejecutivo, muy buenos días. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría una comunicación del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle, mediante la cual acompaña un documento técnico con los fundamentos que se tuvieron a la vista por ellos para realizar la votación de elecciones regionales y municipales en 2 días, para la propuesta de hacerlo así. Sus señorías tienen a su disposición el documento de que se trata. Gracias, secretario. Saludar al señor ministro, al equipo del Ejecutivo. Vamos a entrar a la discusión. Solo aclarar que nos llega un informe. Yo creo que lo que tenemos que pronunciarnos es sobre el proyecto de ley, porque es materia de ley, sin perjuicio que se agradece el informe, que seguramente técnicamente puede alumbrar la discusión. Yo simplemente, eso está distribuido en los colegas, pero sería bueno preguntar si van a ingresar el proyecto por acá o de qué manera para poder discutirlo. Ministro, no sé si usted tiene alguna referencia sobre esto. Si no la tiene, no abrimos la discusión. Simplemente eso, yo me voy a contactar al menos como presidente con el... En la comisión de gobierno estaba el ministro Elizalde, dijo que estaban por ingresarlo, que estaban viendo si lo hacían a través de la Cámara o del Senado. Entonces el documento es ilustrativo y que sirva para la discusión. Perfecto. Vamos a entrar en discusión y se agradece al equipo de la Secretaría que el comparado de la senadora Bensberger está anillado, lo que había tenido muchos inconvenientes en la tramitación, lo cual, claro, nos va a hacer más efectiva la tramitación de lo que resta. Señor secretario, si le parece, nosotros en la discusión hoy día, y era algo que habíamos conversado con el Ejecutivo, en el comparado que tenemos de indicaciones pendientes de votación, pasaríamos al número 1, 2, 3, 4, al indicación 228, que dice relación principalmente con el CERNAC. Señor presidente, efectivamente correspondería, según lo que ha sugerido el Ejecutivo para continuar la discusión de este asunto, dirigirse a la página 237 de nuestro comparado, página 237 de nuestro comparado. Allí figura la indicación número 228, que recae sobre el numeral 48 del artículo 1, acordado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. Este numeral 48 agrega un artículo 482 bis en el Código Orgánico de Tribunales, nuevo, que dice lo siguiente. Artículo 482 bis. Suspendida o terminada la función por cualquier causa, el notario, conservador o archivero estará obligado a hacer entrega de toda la información y registros públicos que estén a su cargo a quien lo suceda, tanto en papel como de manera electrónica, a fin de garantizar la continuidad de los servicios prestados. Asimismo, no podrá celebrar ni modificar contratos de trabajo o de prestación de servicios. En el caso del inciso segundo del artículo 495 bis, dichos actos o contratos no podrán ser realizados dentro del plazo de 1 año anterior a la cesación en el cargo por las 2 causales que dicha disposición indica. Señor presidente, el Ejecutivo, su Excelencia Presidencia de la República, ha presentado esta indicación 228, que lo que propone es reemplazar el numeral 48, los siguientes términos. Agréganse los siguientes artículos 482 bis, 482 ter y 482 quater nuevos. Artículo 482 bis. Son aplicables a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial las disposiciones de la Ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley número 19.496 de este Código u otras leyes especiales que digan relación con la calidad del servicio prestado y la protección a los derechos de los consumidores. Todo lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización y disciplinarias que correspondan a la Fiscalía Judicial y a los Tribunales de Justicia, respectivamente. Artículo 482 ter. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial,
cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberán someterse anualmente al examen de auditores externos. Esta auditoría deberá contener una evaluación de las condiciones de atención al público, la uniformidad de sus actuaciones y diligencias y su balance y estados financieros. Los resultados de esta auditoría deberán ser remitidos al fiscal judicial de la Corte Suprema y a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo, hasta el mes de junio del año siguiente, a efectos de que puedan revisar y analizar sus resultados en cumplimiento de lo dispuesto a la letra B del artículo 353 bis del presente Código. Con todo, el fiscal judicial de la Corte Suprema podrá requerir que los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, que no se encontraren comprendidos en el inciso anterior, sean auditados en los mismos términos, determinando al efecto los plazos, normas y modalidades para la realización de estas auditorías en atención al número, tamaño y las características de los oficios. Las referidas auditorías deberán ser practicadas por empresas independientes de auditoría externa, inscritas en el registro de empresas de auditoría externa que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, y deberán ser efectuadas alternadamente por las distintas empresas. No podrá repetirse la misma empresa durante 2 periodos consecutivos respecto del mismo oficio. Artículo 482 quater. Suspendida o terminada su función por cualquier causa, el funcionario de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial estará obligado a hacer entrega de toda la información y registros públicos que estén a su cargo a quien lo suceda, tanto en papel como de manera electrónica, a fin de garantizar la continuidad de los servicios prestados. Asimismo, no podrá celebrar ni modificar contratos de trabajo o de prestación de servicios. En el caso del inciso segundo del artículo 495 bis, dichos contratos no podrán ser celebrados o modificados dentro del año anterior a la cesación en el cargo por las 2 causales que dicha disposición indica. Tratándose del funcionario que haya sido destituido de su cargo, dichos actos o contratos no podrán ser celebrados o modificados durante el transcurso del procedimiento disciplinario que termine en su destitución. Sin perjuicio de lo anterior, podrá celebrar contratos de prestación de servicios temporales, cuya duración no exceda la fecha de su cesación en el cargo. Muchas gracias, secretario. Ofrecemos la palabra al señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo contiene 3 normas que ustedes, como bien han visto. En la primera, la que estaba originalmente como 482 bis, es el 482 quater. La del 482 ter, a propósito de las auditorías, es un mecanismo que ha sido incorporado en este proyecto de ley y que ya este Congreso ha aprobado en el caso de las auditorías obligatorias de personas jurídicas, ¿no? Y por lo tanto se ha considerado razonable como mecanismo de control de ingresos, dadas las características de actividad regulada, la cual tiene esto, que sea utilizado un mecanismo similar para efectos de auditoría. Pero me quiero concentrar a continuación, señor presidente, por su intermedio, a las senadoras y a los senadores presentes, en las razones que tiene el Ejecutivo para hacer explícito la incorporación del CERNAC a la fiscalización de los servicios notariales en relación con los usuarios. Es un hecho evidente que en la legislación chilena, dada la regulación de la Ley 19.496, ya existe un conjunto de actividades reguladas, en algunos casos calificadas de servicios públicos y con regulador especial, de la cual se ha abierto un debate sobre la aplicación de la ley del consumidor. Lo que existe relativo consenso es que pese a la regulación que ha establecido este Congreso, es que tanto en la aplicación de la interpretación de la ley por parte del CERNAC, cuanto por aquello que está interpretado por la jurisprudencia de la Corte, la regulación en este tipo de servicios está sometida a la legislación de consumo. El Ejecutivo, en consecuencia, ha considerado relevante hacer explícita esa relación. De hecho, el informe financiero supone también aumentar la dotación del Servicio Nacional del Consumidor para la fiscalización, en este caso en particular. La hipótesis de superposición probable, que yo sé que hay algunos senadores y senadoras que han inquietado, están relativamente resueltas en opinión del Ejecutivo. La fiscalización que tiene a cargo la Fiscalía Judicial y los tribunales de justicia, pero especialmente la Fiscalía Judicial en materia de notarios, está asociada a sus obligaciones de función y particularmente las disciplinarias. Sin embargo, la no existencia de una norma expresa en torno a calidad del servicio, al tipo de servicio que se presta, a la forma y modo en que se vincula con los usuarios del servicio,
hace inevitablemente la aplicación supletoria de la ley del CERNAC y en consecuencia el Ejecutivo considera razonable que la norma sea explícita sobre este punto. En aquellas hipótesis donde existe fiscalizador especial, y pese a la mención explícita, la jurisprudencia ha sido clara en calificar el tipo de relación que subyace a ella y por eso, ¿no?, ha implicado el reconocimiento en esos casos. Lo que entiende, sin embargo, los jueces en la aplicación de la legislación especial es que el CERNAC tiene competencia respecto de las obligaciones de consumo, más no respecto de aquellas obligaciones como, por ejemplo, las que tienen que ver con la provisión de las obligaciones de infraestructura asociadas, por ejemplo, a la continuidad de servicio público. Eso es lo que sucede en telecomunicaciones, en electricidad, en agua potable, solo para mencionar alguna de esas hipótesis. Por las características del servicio que prestan notarios y conservadores, por la magnitud que estos tienen, por las características de recurrencia que tiene sobre ello, el Ejecutivo considera indispensable entonces que en este proyecto de ley se establezca explícitamente la referencia y la remisión a la ley del consumidor en la fiscalización a esos aspectos a los cuales me he referido. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Lo ideal es que, más que ver el articulado, que el texto es bastante explícito, hagamos como la referencia a los tres elementos que señala el ministro y demos la discusión en esos términos. Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Yo en general estoy de acuerdo con estos tres artículos, excepto con el tema del CERNAC. El ministro lo sabe bien. Si la fiscalización de todos aquellos funcionarios que pertenecen a la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial va a estar a cargo de la fiscalización del fiscal judicial, si además de eso metemos al CERNAC, vamos a crear un enredo importante. De partida pueden haber jurisprudencias distintas, yo podría entenderlo, algo habíamos conversado, no me acuerdo si acá o fuera de acá, de que era un poco que debía haber un ente como el CERNAC que probablemente recibiera todas las denuncias de la ciudadanía, porque a la ciudadanía, al señor o a la señora de a pie va a ser mucho más difícil llegar a un fiscal judicial, ¿no es cierto? No hacía el CERNAC. Pero era como el intermediario, había entendido yo, de recibir esas denuncias para remitírselas al fiscal judicial. Porque si tenemos dos entes fiscalizadores, va a haber contradicción y a lo mejor uno resuelve de una manera y sanciona de una manera determinada falta y el otro de otra. Entiendo también que el CERNAC puede, ¿no es cierto?, llevar las demandas colectivas, que no sé si se pudieran aquí en algunos casos, puede haber, pero es más difícil por los servicios que prestan los notarios, o demandas para ayudar a pedir una indemnización o qué sé yo. Pero así como está redactado, en el fondo le estamos entregando al CERNAC todas las facultades, y desde mi punto de vista eso va a producir problemas con las facultades de fiscalización del fiscal judicial. Entonces, presidente, por su intermedio, al ministro, no me convence la norma. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Araya. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar al ministro y al equipo que lo acompaña. Yo, en la misma línea de la senadora Ebensperger, no me convence mucho la fiscalización del CERNAC, porque en el fondo si uno está apostando a que la fiscalización de esto lo van a hacer los fiscales judiciales, probablemente lo que habría que hacer es reforzar la fiscalía judicial. Aquí se puede generar una serie de disparidad de criterios que no me queda muy claro cómo la ley del consumidor podrá resolverlo. Además hay que tener presente lo siguiente, que en el caso de los notarios, salvo en aquellas comunas donde existe un solo oficio, esto generalmente está regulado por la competencia. La gente va a que hay notario que es más expedito, que tiene mejor infraestructura, y eso también es algo que no me queda muy claro cómo el CERNAC podría decir si la infraestructura de un notario o la rapidez de atención es distinta al otro. No veo mucha lógica en que entre el CERNAC. Yo creo que en esto lo que debiéramos fortalecer es el tema de la fiscalía judicial. Porque además también se puede dar la paradoja que el CERNAC sancione a un notario por un hecho X que al fiscal judicial le pareció que eso estaba correcto. Entonces se podría producir también
un doble juzgamiento respecto a ciertas actuaciones y el proyecto no resuelve, así como tampoco lo resuelve la ley del CERNAC. ¿Qué ocurre cuando respecto de una actividad regulada hay un regulador especial que tiene competencia sobre esto? Lo hemos visto en numerosos temas como los casos de la sanitaria, la electricidad, las mismas autopistas, que probablemente son las que más usos cometen, se han escudado que no pertenecen y no pueden ser fiscalizadas por el CERNAC. Y lo segundo, como yo no participé en la discusión, me gustaría si me voy a explicar un poco cuál es el sentido de las auditorías, porque yo entiendo que esa debiera ser una función que hiciera el fiscal judicial. El fiscal judicial debiera ser el que fijara un criterio y que determinara respecto de estos temas. Entonces no sé cuál es el sentido de empresa auditoría externa, si esto se le va a aplicar a todos o a quién se le aplica, porque obviamente en las notarías más pequeñas una auditoría no tiene mucho sentido, probablemente las que tienen un gran volumen de trabajo. Entonces, como no estoy en la discusión, vamos a tener una explicación más detallada del tema auditoría. Gracias, presidente. Gracias. Claudia. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, sus asesores, asesoras y a todos los senadores, senadoras de la Secretaría y asesores nuestros. Yo lo primero que quiero comentar es que yo entiendo, y desde la perspectiva ciudadana y de sentido común, quiero respaldar la propuesta que hace el Ejecutivo en materia de incorporar un nuevo actor, como es el CERNAC. Creo que es un actor más cotidiano para la gente, es un actor más conocido, es un actor que pudiera, por así decirlo, facilitar un acceso, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista siento que es relevante. Estando de acuerdo con esto, me gustaría, para que fuera realmente de acceso y eficiente, digamos, conocer de parte del ministro, por su intermedio, presidente, si estas indicaciones y por lo tanto la idea del proyecto de ley incorpora nuevos recursos o la mejora en términos de recursos económicos y o humanos para el fortalecimiento del CERNAC en la nueva relación que va a tener que tener con la fiscalización, al menos, digamos, de cómo se entrega el servicio en los funcionarios del segundo escalafón o los notarios conservadores y archiveros. Y a su vez también preguntar, y esto es en otra materia, yo creo importante que pudiera generarse el ámbito de la auditoría, y esto precisamente a partir de poder incorporar más bien luces y no opacidades frente a un sistema que no se conoce mucho por parte de la ciudadanía, etcétera, y que además entiendo que es la idea matriz también del proyecto, de poder sacarlo de todo el ámbito, digamos, familiar con el Poder Judicial, y por eso es que hay nuevos actores en este proyecto de ley, es por qué no se pueden auditar todos y no solo el límite que establezca el Ministerio de Justicia, y hacer la diferencia en el caso de notarías más pequeñas o con lugares de población más pequeños, digamos, que esas auditorías pudieran realizarse con una temporalidad diferente, pero incluirlas a todas. No sé si me explico, para que alguien no diga, mira, esto es discrecional, solo a los que generan más recursos, digamos, con el oficio de la notaría, van a o conservadores van a auditarse y las otras no. Entonces, ¿por qué no establecer, por ejemplo, un plazo de 2 o de 3 años para las más pequeñas, etcétera? Esas son las dos preguntas concretas y, insisto, mantengo el respaldo a que esto esté, creo yo, que se incorporen, digamos, toda la idea matriz que tiene el Ejecutivo en materia de que el Ministerio de Justicia establezca reglamentos, que salga, digamos, de la Corte las designaciones, que todo lo que estuvimos viendo ayer, y que hoy día además se complementa con la incorporación del Servicio Nacional del Consumidor. Eso. Gracias, senadora. Saludar al senador Kuchel, que reemplaza a la senadora Núñez, y voy a hacer alguna referencia respecto a las indicaciones. Yo estoy de acuerdo con las indicaciones y creo que tenemos que ser consistentes. Creo que el día lunes sosteníamos este criterio, que nosotros hemos ido abordando determinados estándares en relación a la institución de notarios conservadores. Sustraer del Poder Judicial, sacar al Poder Judicial en este tipo de designaciones. Creo que la figura de la alta dirección pública es
va en esa línea. Y en este tipo de situaciones, principalmente, el CERNAC ya tiene facultades para poder intervenir. Yo creo que efectivamente regulémoslo, establezcámoslo de una manera clara. Me quedo con las palabras que decía Claudia. Poder recurrir para un ciudadano X que está en la notaría X, Tolten, nuestra mítica notario de Tolten. Ese señor, para recurrir a el fiscal judicial, es tremendamente difícil, por un tema de acceso, por un tema de cercanía, por un tema incluso institucional. Creo el CERNAC, y en eso valorar también que la figura del director del CERNAC es alguien que no está en la palestra liderando denuncias, sino que es una institución que se ha ido consolidando, le da ese acceso ciudadano, le da un acceso a cualquier vecino que legítimamente ante un mal servicio pide una fiscalización, como lo hemos hecho quienes vamos a distintos establecimientos, legítimamente es expedito. Yo creo eso en relación al CERNAC, y en relación a las auditorías, yo creo que es de toda lógica poder realizar y evitar que existan situaciones que ya la sangre llegue al río. Y creo que ahí el fiscal judicial no es experto en auditorías. Y yo solo lo digo acá para los colegas, aquí habemos 5 senadores y senadoras. Nosotros en este Congreso, producto de una serie de situaciones, nos dimos a la tarea de establecer fiscalía. Existen fiscales que nos revisan y en buena hora, de manera preventiva, tenemos en las regiones, tenemos en las oficinas, tenemos en nuestros equipos, se vigila, y tenemos también una Contraloría interna que establece en las auditorías, cómo se están haciendo adecuadamente los gastos. Y vaya que yo creo que da tranquilidad y da transparencia. Podrán corregir situaciones, pero adoptamos esa decisión. Entonces, creo que es un camino adecuado en esta institución de los notarios, conservadores, archiveros, y que permite mayor eficiencia, mayor transparencia y también acceso a que el ciudadano pueda sentir que su denuncia pueda ser acogida. Estoy de acuerdo con las indicaciones. No sé, ministro, si acumulaban las inquietudes, sería bueno, yo insisto, que acumuláramos, nos inscribiéramos como estas tres temáticas, porque así podemos ir votándolas o podemos ir resolviendo en qué tenemos acuerdo y en qué no. Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Respondo a las inquietudes planteadas. En primer lugar, yo me remitiría al tema de auditorías y tendría en consideración lo que ya aprobó la Comisión en el artículo 353 bis. El 353 bis otorga las competencias al fiscal judicial en relación a la supervisión de notarios y conservadores, y la norma es explícita sobre las competencias están vinculadas a conductas funcionarias, y luego la supervisión especifica, ¿no?, aquella que está vinculada a las inspecciones de sus oficios, a la revisión de los informes de auditoría. Las auditorías, las reglas de auditorías que se encuentran en el 482 quater y que se utilizan por las normas, o que utilizan como referencia las normas ya aprobadas por este Congreso para personas jurídicas sin fines de lucro, que tienen por objeto verificar los ingresos. Esto es especialmente relevante en el caso de actividades sujetas a tarificación, como es el caso de notarios. En eso este proyecto no innova, sino que recoge esa regla. Y esto es importante porque la regla del 482 quater resuelve la regla quién financia la auditoría, ¿no?, la revisión de la auditoría y la calidad de la auditoría. La revisión de la auditoría, tal como lo ha planteado el senador Araya por su intermedio, señor presidente, le corresponde al fiscal judicial. Y sobre el CERNAC, mire, fíjese que yo quiero ser bien explícito sobre esto. La primera, si nada dijera este proyecto de ley, las normas de consumidores se aplican a los notarios y conservadores. O sea, para ser completamente transparente en el fondo. Y yo entiendo las observaciones de la senadora Ensperger por su intermedio, señor presidente, lo hemos conversado en otro momento, y sus observaciones, por su intermedio, señor presidente, apuntan a una cuestión que yo creo que es distinta, y es cómo se compatibiliza las funciones del CERNAC con reguladores sectoriales. Y eso pasa en telecomunicaciones, eso pasa en educación, por pronto, eso pasa en salud. Y yo creo que hasta ahora
más o menos el consenso de la jurisprudencia es que se aplique la ley del consumidor en aquellos casos donde hay regulación de consumo. Y que además la superintendencia tiene las atribuciones que le corresponden. Entonces, la idea de que existan dos reguladores sobre una misma actividad no es una novedad en el sistema institucional chileno. De hecho, el CERNAC convive con muchos reguladores sectoriales. Hasta ahora, la forma en que se ha interpretado la ley, en el entendido que esa norma se aplica supletoriamente, y de hecho cubre una cantidad de vacíos que son significativas. Si no se aprobara la disposición que es expresa en este caso, por la simple redacción del artículo 353 bis ya aprobado por la Comisión, ya se entiende que el CERNAC es competente en esta materia, aun cuando nada dijese. Y lo que cree el Ejecutivo razonable es explicitarlo por una razón extremadamente simple, porque hay un conjunto de relaciones que se dan entre el usuario y la notaría o el conservador que son o que tienen esa condición. Fíjese, si me permite, y creo que puede servir para esto, un ejemplo. No solo tiene que ver con las condiciones de infraestructura, con la espera de los usuarios, con el tipo de tarifas que se están cobrando. Estoy hablando de la contraprestación respecto del servicio que recibe, de la oportunidad, etcétera. Es claro, potencialmente podría existir competencia, pero también sabemos que una de las razones que explica este proyecto de ley está en generar más competencia. Una de las principales pretensiones de las visitas de los alcaldes que el ministro de Justicia suele recibir, no solo lo digo por las visitas que yo he recibido, sino que además por las visitas que ministros y ministras con anterioridad han recibido por parte de los alcaldes, es tener una notaría. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Y la respuesta relativamente consistente es porque es un servicio local más. Entonces, ¿cuál es otra de las razones que explica esto? Bueno, no solo las condiciones de infraestructura, sino que las condiciones de atención de público. Una pregunta elemental. ¿Debe una notaría tener baños de atención al público? ¿Debe una persona tener condiciones de infraestructura respecto de las demandas que recibe? Bueno, ese tipo de cosas son las que habitualmente enfrentan los usuarios de notarías y conservadores. ¿Cuál es la tarifa? Si la tarifa es la que se está publicando, la forma en que se contabiliza. Es cierto que se debe actualizar el arancel notarial, pero este tipo de aspectos no son cubiertos por las competencias del fiscal judicial. Y de la manera, por lo pronto, en que quedó regulado el 353 bis aprobado por vuestras señorías, entonces ese tipo de materias están incorporadas, en opinión del Ejecutivo, ya en las competencias del CERNAC. Cree, sin embargo, nosotros creemos en el Ejecutivo que es conveniente ser explícito, porque esta dificultad que se podría poner, quizá una forma de resolverlo, estableciendo simplemente una regla de non bis in idem, ¿no? Es decir, si el fiscal judicial ha sancionado por un tema, que esté vinculado, por ejemplo, a infraestructura y eso tenga que ver con servicio, y lo sanciona el CERNAC, por cierto, no pueden existir dos sanciones por el mismo hecho. Pero, por cierto, el CERNAC nunca podrá extenderse al cumplimiento de las obligaciones propias de la función pública, porque ella simplemente le corresponde al fiscal judicial. Así que una manera probablemente de poder resolver esa superposición es con una regla razonable de non bis in idem. Eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Sí, adelante. Demos la palabra, acumulemos algunas otras preguntas más y la senadora Pascual señala el tema del monto y senadora Araya quería hacer una pregunta también. Presidente, es que escuchando al ministro, a mí me hace más sentido lo que dice la senadora Bensper. Yo creo que si el problema es la accesibilidad de la denuncia, probablemente la solución sea que el CERNAC sea el buzón que reciba la denuncia y el llamado a resolver esto sea el fiscal judicial. Eso puede ser una salida al tema. Y lo segundo, respecto a la auditoría, no me queda muy claro todavía el tema, porque el ministro hace alusión a las normas de personas jurídicas y hasta donde sé, los notarios son personas individuales, no están bajo ese catálogo, que es aplicable en la norma de las personas jurídicas. Pues ahí como notarios son personas, entiendo que usted, presidente de la asociación, podría señalarnos, ellos no están constituidos como sociedad, sino son personas naturales que están cumpliendo una función. Entonces por eso también, como digo, insisto, como no estuve en esta parte de la discusión, prefiero escuchar la explicación de por qué la auditoría. Entiendo también, y el sentido era que el control y fiscalización de los notarios fueran los fiscales judiciales y que ellos pudieran tener un abanico de medidas que pudieran tomar respecto de cómo se controlaba, cómo se fiscalizaba.
recogiendo la inquietud, ministro, inmediatamente, yo le pediría a los colegas que sobre todo tengamos a la vista que nosotros entendemos que hacernos cargo cómo se hace una denuncia de un usuario de una notaría en Quillón, Isla de Chiloé. No va a acceder, está acá el senador de la región, no va a poder acceder al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones. Yo creo que está bien las competencias, me parece interesante lo que dice el ministro de este principio non bis in idem. Efectivamente, tú no vas a tener un procedimiento por la Fiscalía y vas a tener otro procedimiento por si la Fiscalía estableció que las condiciones materiales de infraestructura, baño, acceso, de discapacidad y una serie de normas están correctas, no, digamos, no corresponde que el CERNAC inicie una situación. Pero hay aspectos, y acá también le pediría, ministro, que nos ayudara a precisar, que son claramente del ámbito del fiscal, son administrativos desde el punto de vista del fiscal judicial, y en buena hora, porque es su competencia, su expertise, pero la satisfacción del usuario, a la cual están sometidas decenas de instituciones, no le corresponde. Entonces, si nosotros queremos establecer un estándar alto, homogéneo, creo que es importante el CERNAC, con limitaciones. Me suscribo absolutamente y creo que lo tenemos que dejar explícito esto del non bis in idem, porque sería un permanente, habría que tener una especie de oficina de atención al cliente dentro de la notaría, que no es el concepto. Pero creo, colegas, que son dos materias completamente distintas: la facultad del fiscal judicial versus las facultades del CERNAC. ¿Cómo la regulamos? El ministro hacía una referencia que la suscribo, el principio non bis in idem, y que te permita que no queden en definitiva zonas grises, que no se regulan. Claramente donde se determina para tranquilidad, transparencia, pero creo que por ahí va la fórmula. Ministro. No, senador Kuchel. Presidente, Y Luz luego. no sé de qué se trata ese principio raro que usted menciona, porque yo quedo ñuco, por favor, explíqueme. Ministro se lo va a explicar tanto mejor. Es un poco las situaciones que no puede ser condenado, doblemente condenado. Si la Fiscalía, por el mismo hecho, si la Fiscalía, por ejemplo, claro, si la Fiscalía Judicial establece que y le aplicó una multa, senador, si la Fiscalía Judicial estableció una sanción porque no tenía, no sé, baño en la notaría, y estableció un procedimiento sancionatorio, no puede otra institución, en este caso el CERNAC, abrir también y sancionarlo también. Eso es un principio que es importante como un principio general en materia de derecho. Luz. Gracias, presidente. Sí, estaba revisando la ley del consumidor. A mí no me queda tan claro que si no estuviera acá se aplica la ley del consumidor a los notarios. No, la estaba hojeando, entonces pueden haber cosas que me salté. Pero en virtud de lo establecido, ¿no es cierto?, en el artículo 2, que es el que señala que los que quedan sujetos a esta ley, y luego en el artículo 2 bis, a quienes no se les aplica, no sé si hoy día están o no están sujetos, bueno, una discusión. Yo creo que el non bis in idem es el punto de partida, y eso es un principio general, que tampoco tiene que estar establecido en una norma. Eso sí que no tiene que estar establecido, ¿no es cierto? Bueno, está bien, pero yo voy antes de eso. Creo que lo básico es que a alguien no se le sancione 2 veces por el mismo hecho, salvo que la responsabilidad sea distinta, que es una discusión que vivimos hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me preocupa es que acá quien va a actuar permanentemente va a ser el CERNAC. Por lo mismo que decía el propio ministro, por lo mismo que decía yo y lo mismo que señalaba la senadora Pascual. Porque claramente la ciudadanía tiene mucho más fácil acceso a una oficina del CERNAC que a un fiscal judicial de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones. Entonces, la fiscalización a cargo como ente principal del fiscal judicial, de los notarios, conservadores y archiveros va
a pasar a segundo plano y va a ser lo que ellos digan nomás respecto de los oficios y las materias propias de su fiscalización. Pero a mí me preocupa porque creo que van a haber situaciones muy dispares, pueden haber además, no sé, pues CERNAC regional muy activos, otros más piola, ¿no es cierto? Entonces pueden haber que algunos tengan fiscalización, otros que no lo hagan, lo mismo con los fiscales, eso va a crear jurisprudencias distintas, se va a eventualmente sancionar a estas personas, algunos con mayor gravedad que otros, o a algunos incluso se les va a sobreseer o no sancionar, y a otros por el mismo hecho sí. Creo que es importante, cuando lo que estamos persiguiendo con este proyecto es mejorar la calidad de atención de notarios, archiveros y conservadores, es que lo que se les exija sea lo mismo. Y para que lo que se les exija sea lo mismo, que es esta buena atención a los usuarios, quien los fiscaliza debe más o menos ser coherente en qué es lo más importante para ello, ¿no es cierto?, para el fiscalizador, qué es lo que no se puede perdonar, qué es lo que se le puede advertir y dar un plazo para que lo mejore, en fin. En cambio, cuando tienes dos entes reguladores, como decía el ministro, claramente va a haber jurisprudencia distinta, claramente van a haber sanciones distintas, y eso yo creo que no termina siendo bueno. A mí me enreda eso, de verdad lo digo. Con el tema de las auditorías no tengo problema, porque creo que el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, tendrá la prudencia necesaria para establecer quiénes tienen esta obligación y quiénes no, porque claramente hay notarías muy chiquititas en que, como decía el propio ministro, ¿no es cierto?, son los propios alcaldes los que han peleado por tener una notaría para que la gente no tenga que gastar en pasaje y ir a la notaría generalmente de la capital regional. Porque también hay un caso, aquí hemos criticado mucho a los notarios, pero yo también creo que hay cosas buenas que decir, y lo discutimos aquí a raíz de la ley de desnotarización, y es que la gente confía mucho más de lo que uno puede creer en los notarios, ¿no es cierto? Las personas en aquellas comunas que no tienen notaría, todas las comunas tienen alcalde, y tienen un secretario municipal, ministro de fe, o un oficial del registro civil, pero las personas prefieren ir a una notaría. Lo veíamos cuando, a raíz de lo que presentaba y se preocupaba el senador Durresti, presidente, ¿no es cierto?, de los finiquitos de los contratos de trabajo, porque no lo asumía la dirección del trabajo. Y el ministro le decía, hace mucho tiempo que tiene la facultad, pero la gente le da más seguridad y va a la notaría. Entonces yo creo que si bien tenemos que mejorarlo, tampoco podemos debilitarlo en aquello que hacen bien. Y creo que, más allá de las críticas, hoy día la mayoría de la gente sabe que cuando hace un trámite en una notaría, eso le trae seguridad. Y yo creo que eso es lo que estamos debilitando con el CERNAC. Claudia, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Perdón, solo, presidente, un par de comentarios. Lo primero es que yo creo que efectivamente esto no se trata de demonizar al sistema de notarías, conservadores y archiveros, ¿no? Creo que efectivamente, al igual que en todas las profesiones, hay una gran mayoría que hace muy bien su profesión y por lo tanto lo que estamos tratando es, entiendo, digamos, también al igual que el senador Araya, me vengo incorporando a esta discusión, pero es poder mejorar y fortalecer el sistema a partir también de generar nuevos elementos. Desde esa perspectiva, me parece que el tema de la fiscalización o de generar solo un ámbito de acceso más ciudadano, más de sentido común, más directo a la ciudadanía para el poder fiscalizar el servicio de las notarías o los conservadores, pero vinculado a aspectos que no son lo medular de su trabajo, vale decir, que tengan o no tengan ciertas disposiciones mínimas de infraestructura, que tengan una atención, digamos, adecuada en términos de oportunidad, en cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, o que los aranceles estén o las tarifas estén siendo públicas, etcétera. Me imagino que si por ABC hubiera una sanción, dicha sanción no pudiera ser draconiana, que afectara el ejercicio
del notario para siempre, o del conservador o del archivero. Lo digo porque no tiene el mismo peso a una situación que se juzgara por el fiscal judicial, que va al fondo y a la raíz de su trabajo. No sé si me explico la distinción. Entonces, desde esa perspectiva, preguntarle también al ministro si acaso, efectivamente, por eso es que yo preguntaba por los recursos tanto económicos como humanos, que implican, aunque pudiera aplicarse ya, sin ninguna norma expresa, la ley del consumidor, que fortaleciera esa capacidad de la ley del consumidor para que, primero, no se pasen de rosca y, segundo, efectivamente hubiera una especie de, por así decirlo, capacitación en términos de cuáles son sus ámbitos de acción y que si antes, me imagino yo, no sé, ahí no tengo a la vista como tiene la senadora Ensperger, la ley del CERNAC, pero de decir, antes de una sanción podrá haber una comunicación que diga mejor el baño, transparente sus aranceles, no sé, por decir algo, antes de una sanción. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, eso también pudiera ser dicho con directrices tanto centrales del servicio como de cada uno de los CERNAC regionales. Por lo tanto, desde esa perspectiva no lo pondría como algo incompatible, ¿no? Eso por un lado. Y solo un comentario muy al pasar. A mí me parece, creo, desde esa perspectiva, los notarios, las notarias a lo largo de todo el país hacen una labor bastante importante en una serie de certificaciones de temas que la gente tiene, por supuesto, confianza. Y en el ámbito de los finiquitos, a pesar de que la Dirección del Trabajo está, yo creo que también la discusión que está de fondo no es un tema con los notarios, es un tema con el desmantelamiento de las funciones del Estado y de las capacidades del Estado de esa Dirección del Trabajo, puesto que los fiscalizadores y las fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo a lo menos han pasado varios gobiernos en los cuales no se han fortalecido en su contratación. Entonces, cuando usted tiene una Dirección del Trabajo que no tiene ni la cantidad de funcionarios adecuados para tomar todas las denuncias que llegan, ni menos ir a fiscalizar a las empresas, se pierde credibilidad en la misma institucionalidad. O sea, lo digo también para no mezclar peras y manzanas en este debate. Presidente, no, solo por su intermedio una pregunta al ministro, si ustedes como ministerio saben si es que han habido algunas denuncias por parte de usuarios al CERNAC respecto al tema notario, y si se han judicializado, ¿cuál ha sido el resultado? O si hay dictámenes de Contraloría en la materia. ¿Le damos la palabra al ministro? Sí. Por su intermedio, señor presidente. Hay un par de cosas que me parece relevante precisar. En el monto de las auditorías, porque es la pregunta que me quedó pendiente de la senadora Pascual, por su intermedio, señor presidente, el monto tiene que ver con a partir de qué valor se hace obligatoria la auditoría. Ese es esencialmente, y por lo tanto, para tener un control sobre ello, en el fondo, ¿no? Se sigue el criterio de personas jurídicas, no porque, y por esta vía respondo al senador Araya, por su intermedio, señor presidente, no porque le estemos homologando con una persona jurídica, eso sería una cosa bastante básica, en el fondo, sino que esencialmente porque es una actividad empresarial. La calidad empresarial no la he dicho yo, la ha dicho la Corte Suprema en el 2015 en oficios dirigidos a este Congreso. Lo ha dicho la Corte, no lo he dicho yo. Y es buena parte de la evaluación de la Fiscalía Nacional Económica sobre ese aspecto. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque yo quiero hacer una distinción, creo yo, que creo que es bien importante para abordar este tema, entre explicitar la competencia del CERNAC en materia de los servicios de notarios y conservadores de una crítica al CERNAC, que son dos cosas distintas. Porque, por su intermedio, señor presidente, la senadora Ensperger manifiesta sólidos fundamentos, pero si yo suprimo notarios y conservadores, su crítica es igualmente válida para cualquier servicio regulado en el cual interviene el CERNAC. Y a mí me parece que esto es bien relevante por lo siguiente. Por algo que yo pensé que se había enojado. Esencialmente por lo siguiente, porque para transparentar el punto y que no se entienda que el Ejecutivo está planteando una cuestión distinta a la que estaba originalmente en este proyecto. Porque yo creo que el ejercicio para responder a la pregunta ¿se aplica o no se aplica? Es otra en primer lugar. Es ¿cuál es el vínculo jurídico que tiene un usuario con el servicio notarial?
Porque esa es la pregunta. Al final, la regulación de consumidores está pensando en quién va a recibir esa prestación. Si es una relación de consumo, entonces es evidente que se aplica la ley del consumidor. Si no es una relación de consumo, entonces ¿qué relación jurídica es y quién protege al usuario? Y esa pregunta a mí me parece que es completamente válida porque, entre otras cosas, explica no solo la definición del artículo primero, sino que también explica el artículo segundo bis de la ley del consumidor, que dice en qué caso se aplica supletoriamente. Y el primer caso donde se aplica supletoriamente, ¿no?, en aquellos casos donde hay regulación especial, respecto a qué materia, en las que estas materias últimas no prevén, en el fondo. Y esto es importante porque el proyecto que remitió la administración del presidente Piñera expresamente señala en su mensaje el rol de la intervención del CERNAC respecto de los usuarios. De hecho, si me permite, señor presidente, por su intermedio, dice que permite esta iniciativa una mayor participación de los propios usuarios en la fiscalización de los servicios al hacer aplicables las normas contenidas en la ley del consumidor en relación al cobro excesivo de aranceles, la atención de personal, los atrasos injustificados, entre otros, permitiendo con ello la intervención del Servicio Nacional del Consumidor. Claro, podremos tener herramientas jurídicas distintas, pero el proyecto original y este Ejecutivo consideran que la relación jurídica que está ahí es una relación de consumo. Y si eso es así, entonces la distribución de competencias es la que debe quedar clara entre el fiscal judicial, cuyas competencias quedaron explicitadas en el artículo 353 bis de modo taxativo, y aquella que le corresponde al Servicio Nacional del Consumidor. Porque si no se aprobara esta norma, bueno, entonces tendríamos un escenario donde el proyecto original y esta indicación sostienen que la naturaleza jurídica que vincula a ese usuario con la notaría es una relación de consumo sujeta a dicha ley. ¿Cuál es la ruta para ese fin? ¿Cómo se garantiza el non bis in idem? No solo que es no sancionar dos veces por un mismo hecho, sino que no sancionar dos veces por un mismo hecho y por la misma causa jurídica. Y ser bien transparente probablemente en la regulación del non bis in idem, pero yo vuelvo a insistir, señor presidente, por su intermedio, que al final del día la pregunta genuinamente importante no es la aplicación de la ley del consumidor, para ser franco. Es cuál es la relación jurídica que une a el servicio notarial con el usuario. Si la respuesta es consumo, entonces solo hay una regla aplicable. Luego, si hay reglas especiales, preferirán esas a las otras. Es simplemente eso lo que ha tratado de explicitar el Ejecutivo, dada la forma y modo en que se han establecido las competencias luego de la indicación del fiscal judicial. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Luz. Efectivamente, mi ministro, por su intermedio, presidente, tengo un problema con el funcionamiento del CERNAC y la misma discusión que estoy dando acá la estoy dando en datos, ¿no es cierto?, en que se incluye también al CERNAC y ahí yo creo que es más enredoso aún. Pero, a ver, en aras, presidente, de tratar de llegar a un acuerdo, al menos desde mi punto de vista, dentro de lo que dijo el ministro, ¿podríamos explicitar de alguna manera la diferenciación de qué corresponde a cada cual? Es decir, en la redacción de esto, decir que la competencia de la ley del consumidor en todo aquello que no sea facultad del fiscal judicial establecido en el artículo no sé cuantito, y dos, integrar la norma del non bis in idem. Yo con eso al menos estaría más tranquila. Sería bueno, senadora, que me alertaba el secretario, sería bueno hacer la referencia en la página 49 de su anillado comparado. Ahora que lo tengo. Está el artículo 353 bis que nosotros aprobamos. Tal vez si lo leen, mientras tanto le damos la palabra al ministro para esa. Esa es la página 48-49. Es la indicación 35 en que aprobamos en la página, en realidad en el 49, donde está en el inciso, el último inciso dice: para los efectos de esta supervisión, los fiscales judiciales deberán tener habilitado un canal para recibir los reclamos del usuario, requerir la información del Servicio Nacional del Consumidor sobre las denuncias que hubieran recibido. Está la referencia, solo lo hago como norma
de remisión a algo que aprobamos y que en lo que usted, agradecido, plantea, podemos construir o verbalizar de mejor manera. Ministro, o le pido al secretario que lea y vamos corrigiendo o enmendando donde debiéramos hacer alguna modificación. Senadora Pascual. Sí, yo, presidente, si me permite solo insistir con el tema de mi pregunta, puesto que yo entiendo absolutamente que la regla sea que sobre el monto se auditan, obligadamente. No era mi pregunta. Mi pregunta era por qué no las que están bajo el monto, no hacerle una regla que en algún minuto le fuera obligatoria, y por eso es que puse el ejemplo de un rango temporal en vez de un monto, o que hubiera alguna remisión, por ejemplo, por, no sé, me imagino que un fiscal si tiene reclamos sobre eso va a sugerirlo, pero si no hubiera ningún reclamo, ¿cómo la ciudadanía y el país se asegura que una vez en su vida esa notaría hubiera tenido una auditoría? No sé si me explico, eso es lo que quiero plantear, si es que existe esa posibilidad. Ahí, sin perjuicio de lo que sugiere el Ejecutivo, porque varias de estas materias, me advierte también el secretario, son de iniciativa del Ejecutivo. Ahí, Claudia, tal vez juega de manera virtuosa la situación de la Fiscalía versus la auditoría. Yo creo que el fiscal debiera indicar, al menos en esas que están bajo, en qué momento y que en un plazo razonable le toque a todas. Yo creo que aquí también no tenemos que caer tanto en la casuística. No sé cuántas notarías hay en Chile, 300, 400, no sé. Yo creo que esto es un proceso que nosotros vamos a abrir y que sin lugar a duda va a establecer principios que tendrán que regularse, pero yo lo que trato de velar que con esta legislación establezcamos estándares que sean de transparencia, de eficacia, de satisfacción del usuario, todos los conceptos y tal vez es un elemento que las fiscalías debieran tener en su ordenamiento interno, que en un periodo de tantos años, de tanto tiempo, se le vaya aplicando. Ministro, y si nos ayuda, ministro, porque yo creo que la senadora Bensbergen da una fórmula que podremos revisar con su equipo y vayamos leyendo en qué hay que adecuar, porque para no incurrir en interpretación, algunas tienen que patrocinarla. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, disculpe si no he sido, no he respondido completamente la pregunta. La hipótesis para aquel caso no obligatorio, senadora, por su intermedio, señor presidente, está en el 482 ter y lo define en ese caso el fiscal judicial de la Corte Suprema, ¿no? Que es el que debiera tener el criterio de periodicidad adicional para aquellas personas o oficios no obligados. Quizás probablemente en esa norma debiera haber una regla por defecto, ¿no? Que debiera decir, no sé, si al cabo de 5 años no se ha realizado, debiera ser en ese caso obligatoria, en el fondo, ¿no? Una regla por como un umbral por defecto. Y no dejarlo completamente indeterminado. Es una alternativa. Y la segunda, señor presidente, por su intermedio, la regla de non bis in idem suele hacer una precisión porque, claro, es cierto que uno debiera tenerla incorporada, pero en general la discusión de la jurisprudencia no es del mismo hecho, sino que de la misma causa jurídica. Entonces, tener una regla expresa acá de non bis in idem es que entiende que el reclamo usuario de un mismo servicio, por ejemplo, por infraestructura, no puede tener sanción del fiscal judicial y sanción del CERNAC, eso es uno o el otro, ¿no? Porque lo contrario, la causa jurídica se podría separar y entonces sí habría doble sanción. Eso es, señor presidente, nada más. Vale, ¿les parece que hagamos una lectura de los artículos? Vamos viendo la observación y le pediría ahí al equipo del ministro que nos ayude para detectar y poder llegar a la redacción más adecuada para proceder a votación. Démosle lectura, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, el artículo 482 bis que propone el Ejecutivo en su indicación 228. 237. 237. Entonces, artículo 482 bis. Son aplicables a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial las disposiciones de la ley número 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley número 19.496
de este código u otras leyes especiales que digan relación con la calidad del servicio prestado y la protección de los derechos de los consumidores. Todo lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización y disciplinarias que correspondan a la Fiscalía Judicial y a los tribunales de justicia, respectivamente. Perdón, solo hay una interrupción. Ahí yo creo que dejaría en la historia de la ley, en ese tercer inciso, el principio non bis in idem, pero con la salvedad que decía el ministro, que si lo establecemos específicamente para acá, caeríamos en una contradicción. ¿Les parece? Porque este es el artículo, en definitiva, que... Pero ahí a lo mejor podríamos hacer una referencia al 4, ¿cuánto era el de la facultad? Del 460. Ministro. Disculpe, señor presidente, por su intermedio. El artículo 353 bis. Ahí podríamos hacer una Sí. referencia. Sí. Si me permite, señor presidente, por su intermedio, dice todo lo anterior sin perjuicio de la facultad de fiscalización y disciplinaria que le corresponden a la Fiscalía Judicial, señalada en el artículo 353 bis del presente código, y a los tribunales de justicia respectivamente. Ya, entonces, para que vayamos avanzando, el texto lo propondríamos, señor secretario, si nos ayuda para que usted dé la lectura del inciso tercero. Señor presidente, siguiendo lo que había planteado la senadora Sabrina Gensperger, tal vez esa redacción, si me permite, ministro, señor presidente, podría quedar de la siguiente manera. En vez del fraseo que se propone en este inciso, que es todo lo anterior y sin perjuicio, etcétera, quizá podría ser: las atribuciones del CERNAC en esta materia se extenderán a todo aquello que no corresponda a las facultades de fiscalización y disciplinarias que competen a la Fiscalía Judicial y a los tribunales de justicia, respectivamente, con arreglo al artículo 353 bis. Es que el 353 bis solo se refiere al fiscal judicial, Claro, no a los que- tribunales de justicia. Efectivamente, y quizás allí habría que... A mí me parece bien, pero Bien. el artículo es antes. Señor presidente, por su intermedio, a nosotros nos parece bien, en el sentido que además refleja la regla de supletoriedad de la propia ley del consumidor, entonces la hace compatible. Lo que pasa es que los tribunales de justicia pueden tener competencias generales, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual. Entonces, por eso, y ahí no entra el CERNAC, ni tampoco la Fiscalía Judicial. Sí, eso nada más, señor presidente. Es esa redacción, pero el artículo se menciona antes de los tribunales Sí, de justicia. Los tribunales mientras en general. seguimos leyendo, yo le pediría al Ejecutivo que nos ayuden en esa redacción que avanzó el secretario, con esas dos últimas observaciones, que no entremos en contradicción. Sigamos con la lectura, entendiendo que en este inciso es donde vamos a hacer la redacción adecuada. Ya, continuamos con el... Artículo 482 ter. ¿Le parece si votamos el 482 bis para estos efectos con esa redacción sugerida? ¿El non bis in idem dónde lo ponemos? Aquí, no, Se queda. este artículo tiene que ser. Ahora, Sí, si me permite, señor presidente, aunque está incorporado, en mi opinión, en la manera en que está redactado, uno podría agregar adicionalmente, si me permite, señor secretario, en ningún caso un mismo hecho podrá dar origen a dos sanciones, que es como la regla tradicional de non bis in idem. Punto Sí. seguido, final... En una oración seguida, final. En ningún caso, como esto anterior. Presidente, me gustaría preguntarle por su intermedio al ministro de Justicia, porque estaba leyendo la ley del CERNAC, ¿bajo qué criterios respecto de las que define como proveedores la ley del CERNAC se entenderían que son los notarios? Porque, por ejemplo, está mirando acá, dice que son proveedores las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desempeñan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores por las que se cobren precio o tarifa. Entonces, porque como esto va a ser motivo de judicialización, sería bueno que se definiera bien cuál es la relación de consumo que haría aplicable la ley a los notarios como prestadores de servicios, pero me queda la duda, y porque en el fondo el notario no está propiamente tal, o sea, lo que presta es una certificación, un servicio jurídico, pero... Servicio. Es un servicio.
Ya. Es un servicio. ¿Esperamos la reacción o votamos el artículo en los términos que se han señalado? Tendríamos que ver la última oración nomás. En Sí. ningún caso. Sí, pero votémoslo, secretario y ministro, votémoslo al referéndum. Yo creo que está claro la incorporación y la claridad al referéndum y redáctenlo con calma, pero Nosotros lo al encontramos, referéndum. presidente, sí. No, pero sin perjuicio. En votación, en los términos que se ha señalado, el referéndum con la redacción que hemos concordado. Gracias, Señor presidente. secretario. Entonces, el señor presidente somete a votación el artículo 482 bis con las enmiendas de redacción que se han planteado y que esta Secretaría va a terminar de afinar en lo sucesivo. Y que desde luego va a presentar a sus señorías para que finalmente ya tome una decisión concreta sobre el particular. Senadora, señora Bensper, la senadora... No, una pregunta primero. ¿Es posible, presidente, si me permite, sugerir que votáramos inciso por inciso, cosa de poder dar tiempo de poder escuchar la redacción final? Digo, para mejor claridad, entendiendo el espíritu, digamos, y yo estoy de acuerdo con el espíritu, pero igual quiero escuchar la redacción final. Si es que la están terminando ahora, digamos. Esperemos la redacción y votamos el senadora, no hago el tema de artículo por artículo, o sea, inciso por inciso, porque si aplicamos todo eso se nos hace eterno. Entonces, como son artículos correctos, pero por eso yo escuchemos la redacción del tercero, que es donde hay nuevo texto, y si hay acuerdo votamos el artículo completo. Demos lectura, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, la redacción quedaría del siguiente tenor. Las atribuciones del CERNAC en esta materia se extenderán a todo aquello que no corresponda a las facultades de fiscalización y disciplinarias que competen a la Fiscalía Judicial con arreglo al artículo 353 bis y a los tribunales de justicia. En ningún caso se podrá aplicar dos o más sanciones por los mismos hechos y fundamentos jurídicos. En votación. Señor presidente, somete a votación el artículo 482 bis con las correcciones que se han hecho al inciso final del artículo propuesto. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senadora señora Pascual.
favor. Senador, señor Araya. A favor. Presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Continuamos con el 282 ter. Artículo 482 ter. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberán someterse anualmente al examen de auditores externos. Esta auditoría deberá contener una evaluación de las condiciones de atención al público, la uniformidad de sus actuaciones y diligencias y su balance y estados financieros. Los resultados de esta auditoría deberán ser remitidos al fiscal judicial de la Corte Suprema y a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo, hasta el mes de junio del año siguiente, a efectos de que puedan revisar y analizar sus resultados en cumplimiento de lo dispuesto en la letra B del artículo 353 bis del presente Código. Con todo, el fiscal judicial de la Corte Suprema podrá requerir que los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, que no se encontraren comprendidos en el inciso anterior, sean auditados en los mismos términos, determinando al efecto los plazos, normas y modalidades para la realización de estas auditorías en atención al número, tamaño y las características de los oficios. Las referidas auditorías deberán ser practicadas por empresas independientes de auditoría externa, inscritas en el registro de empresas de auditoría externa que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, y deberán ser efectuadas alternadamente por las distintas empresas. No podrá repetirse la misma empresa durante 2 periodos consecutivos respecto del mismo oficio. Lo ponemos en votación. No, senadora. Gracias, presidente. Tengo acá una duda en relación a lo que acabamos de aprobar en el artículo anterior. Porque dice que esta auditoría, entre otras cosas, debe tener las condiciones de atención al público, que en estricto derecho debiera corresponder eso al CERNAC, ¿no? Entonces, pero ya más allá de eso, no debiéramos poner acá que los resultados de esa auditoría deberán ser remitidos al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los CERNAC respectivos. ¿O qué pasa si hay una auditoría que evalúa positivamente todas estas cosas y después llega una denuncia al CERNAC de algún usuario? ¿Esa auditoría va a tener alguna relevancia probatoria en el CERNAC? Gracias. Ministro. Sí, presidente, por su intermedio. Si mal no recuerdo más, en el 353 bis, no, el 353 bis, el que está donde está la fiscalización del fiscal judicial, en el inciso final está la referencia a la denuncia que también se debe enviar desde el CERNAC. Y es correcto, o sea, esa es una regla que ya establece mecanismos de comunicación de uno y otro. En consecuencia, lo que quiero decir es que la senadora, por su intermedio, señor presidente, tiene razón en términos de que se debiera hacer el flujo de información. De ida, así es. Así es. Señor presidente, somete a votación el artículo 482 ter, propuesto por el Ejecutivo en su indicación. Senadora señora Bensperger. Senadora señora Pascual. A favor, pero quiero dejar para la historia de la ley, insistir, digamos, con el ámbito de focalización en caso de denuncia, pero también de de que transcurrido X cantidad de tiempo, todas las notarías menor al bajo monto establecido por la justicia pudieran también ser auditadas, digamos, por transparencia con la ciudadanía. Gracias, senadora. Senador Solaraya. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Pasamos al cuáter. 482 cuáter. Artículo 482 cuáter. Suspendida o terminada su función por cualquier causa, el funcionario de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial estará obligado a hacer entrega de toda la información y registros públicos que estén a su cargo a quien lo suceda, tanto en papel como de manera electrónica, a fin de garantizar la continuidad de los servicios prestados. Asimismo, no podrá celebrar ni modificar contratos de trabajo o de prestación de servicios. En el caso del inciso segundo del artículo 495 bis,
Dichos contratos no podrán ser celebrados o modificados dentro del año anterior a la cesación en el cargo por las dos causales que dicha disposición indica. Tratándose del funcionario que haya sido destituido de su cargo, dichos actos o contratos no podrán ser celebrados o modificados durante el transcurso del procedimiento disciplinario que termine en su destitución. Sin perjuicio de lo anterior, podrá celebrar contratos de prestación de servicios temporales, cuya duración no exceda la fecha de su cesación en el cargo. Pedro. Presidente, yo estoy de acuerdo con esta norma, pero creo que aquí tenemos que resolver lo que habíamos planteado respecto de el tema de aquellos notarios que iban a cesar en el cargo o en cambio y procedían a aumentar la remuneración antes de irse. Y lo otro que hay que resolver, porque claro, aquí dice que existe, entre comillas, una... Claro, lo que pasa es que el del 495 bis, esos son los que cesan de los 75 años. Pero yo creo que esta debería ser una norma general que se aplique cuando se va a producir un cambio, en cualquier cambio. O sea, por ejemplo, el notario X está postulando a cambiarse de notaría, del minuto en que postula tiene prohibición de aumentar remuneraciones, porque si no lo que ocurre es que pueden artificialmente subir remuneraciones porque saben que se van a ir. O contratan más gente. Entonces, esto yo aprovecharía de resolver ese tema. Y en este artículo, en este inciso. Y lo segundo, creo que aquí en el segundo, que esto debería ser para cualquier notario que inicie un proceso de movilidad, independiente del resultado del proceso. Y lo otro que en el inciso primero, aquí se establece la obligación del notario saliente de entregar la información que está a su cargo, tanto en papel, que yo creo que en los casos de papel no es tan complejo, porque en el fondo es la entrega material del libro. El tema del sistema informático, yo creo que hay que darle una vuelta a ir de qué forma se va a garantizar entrega esa información, porque claro, si yo, por ejemplo, compré un software y ese software es mío, ¿bajo qué criterio lo entrego? Y donde se han producido las disputas, entiendo, en algunos lugares, que en el fondo uno dice, le doy el precio A al software, pero el otro dice, no, vale B. Entonces, si queremos, esto tenemos que resolverlo acá, porque esta obligación así declarada, sin establecer un mecanismo de cómo se resuelve, va a ser fuente interminable de conflicto. Y lo que si queremos garantizar la continuidad del servicio, creo que aquí hay que hincar el diente de alguna forma, que se establezca una suerte de procedimiento del notario que va saliendo, o cómo si esto se valoriza, si cómo van a haber auditorías eventualmente que puedan tener algún valor reflejado, de forma tal de que haya un cierto piso de aquel que tenga que resolver tenga un cierto criterio. Perfecto. Acumulemos un par de preguntas, ministro. Luz. Comparto lo que ha señalado el senador Araya, pero yo tengo dudas con la redacción del inciso tercero. Porque dice, tratándose del funcionario que haya sido destituido de su cargo, dichos actos o contratos no podrían ser celebrados o modificados durante el recurso de procedimiento disciplinario que termine en su destitución. Yo podría decir, podría modificar mientras estoy sometido a un sumario, y podría decir, yo jamás pensé que me iban a aplicar la destitución y modifiqué el contrato. Entonces yo creo que la prohibición debiera ser al revés, debiera ser una redacción como decir, todos aquellos funcionarios que, encontrándose sometidos a un proceso disciplinario cuya medida pudiera ser la destitución, no podrán modificar los actos contratos. O sea, algo más eventual, porque si no basta con que yo diga, yo jamás pensé que me iban a aplicar la destitución y modifico todos los contratos. Quisiera agregar, ministro, y también para que nos pongamos de acuerdo, porque como estamos en la hora y este artículo está, creo que estamos todos de acuerdo, pero tenemos que precisar o mejorar, pulirlo. Se dio una discusión interesante el lunes o el martes respecto a los interinos y suplentes, en que si bien no está directamente en este artículo, es bueno que anticipemos la discusión, porque creo que esta redacción, con lo que hay, más lo que vamos a perfeccionar, lo entendemos para el titular que cesa o es destituido o tiene esa continuidad. Pero veíamos que existe una situación que es bien perniciosa en suplente el interino, que en ese tránsito puede terminar alterando una serie de condiciones, normas, contratos y condiciones que son mucho más temporales versus el titular que destituido o cesado o jubilado anteriormente nosotros hemos regulado. Entonces, me gustaría ver que no sé si es la redacción directamente aquí o la referencia a otros artículos que el suplente y el interino no alteren estos criterios. Perdón, y solo a mí me gusta siempre trabajar como por criterios. Nosotros entendemos que continuidad en el servicio, que no exista aprovechamiento en la hora nona
con contratos de arriendo o laborales u otras situaciones. Respeto a los derechos laborales de todas fórmulas, pero no puede haber una situación que sea un desmedro, porque lo consignaban varios senadores y senadoras, se altera la continuidad del servicio porque el que asume y que ganó un concurso, y esperemos el concurso con el alta estándar, no va a llegar a servir esa notaría porque es inviable. Entonces, apuntar a la fecha en la cual tú no puedes hacer modificaciones, y también la condición de algunos intangibles, como es la propiedad intelectual o la propiedad de software, que hay una regulación. Y yo pediría ahí también la referencia al ministro o a su equipo de los interinos y los suplentes, que también se les apliquen estas provisiones. Y creo que también la buena referencia que se hacía de que el proceso disciplinario, que a veces parte en una cosa pequeña y puede terminar en una destitución, también sea un elemento a considerar. Ministro. Brevemente, señor presidente, lo primero es la propuesta que había quedado pendiente a propósito del interinato, que está acá, que ya es objeto para la próxima sesión. Y en segundo lugar, incorporamos ese criterio que usted ha definido, pero también quiero señalar expresamente que el senador Araya y el senador Ensperger tienen razón, y por lo tanto el Ejecutivo, si lo tiene a bien, quisiera reformular esa norma recogiendo las observaciones del senador Araya y la senadora Ensperger. Hagamos como un resumen de cuáles serían los aspectos, porque lo incluiríamos la mayoría en este artículo sin perjuicio del de los interinos. La situación de la propiedad, principalmente software, propiedad, a ver, en términos genéricos eso se denomina propiedad intelectual en licencia informática. Claro, pero que es un elemento, porque hoy día el traspaso no es de las carpetas, ni de los libros, eso viene de cajón, Claro, pero debiéramos dejar en la norma, no dejar flanco de incorporar todo el conocimiento. Esta norma sí plantea, ¿no es cierto?, por eso. Ya. Ese es el primer término, el término desde el punto de vista de todas las propiedades, lo que existe. En segundo lugar, los suplentes interinos, en la referencia que hagamos lectura, y respecto a los procesos disciplinarios, en qué es lo que comprende y desde cuándo, para efectos de eso. Creo eso correcto. Y todo esto, los nuevos contratos y remuneraciones, donde hay una especie de prohibición de modificación. Esos serían más o menos los cuatro términos. Una duda más, presidente. Oiga, porque aquí tanto en los interinos siempre hablamos de contratos de trabajo, prestación de servicio. Y si yo el día de mañana soy notario suplente o interino y arriendo una casa que es de mi propiedad para que funcione la notaría, pues se las dejo ahí, ¿es un contrato de arriendo o no puede eso? Ya es demasiado exquisite. No decía todo contrato o no sé si ocurre eso. Entonces a lo mejor deberíamos ampliarlo a todo tipo de contratos, ¿no es cierto? Eso nomás. Vuelvo al mismo tema, que yo creo que es bueno detenerse en esto para que no tengamos, de feria la disputa no sea por la licencia tecnológica o por el contrato de arriendo, que ya es en una octava derivada. Lo importante es que la continuidad del servicio sea la adecuada. Y, mira, solo como referencia se me ocurre, a propósito de las funciones del fiscal, a propósito de las funciones de las propias auditorías, tú debieras preparar un poco, o debieran estar siempre el servicio de la notaría preparado para el traspaso, o sea, entender, y por eso creo que la fecha de los 75 años es correcta, porque tú sabes que va a terminar. Y ahí, Claudia, en la línea que usted señalaba, de que sean todas las notarías, junto con establecer contablemente que la cosa cuadre, tú debieras estar disponible, o sea, debieras entender, porque ese notario que tiene el cargo o la designación hasta la fecha determinada, que es conocida y clara de cuándo se va a cumplir, debiera estar
doblemente habilitado, y tal vez ahí, Claudia, en los criterios para auditar aquellas notarías pequeñas, uno de los criterios también sea cuando está pronto a terminar el periodo, porque en la medida que esa auditoría esté correcta, es un insumo fundamental para la llegada del nuevo designado por este proceso. Entonces, démonos el tiempo, ministro. Yo creo que eso era recoger estos aspectos, si los podemos desarrollar en este artículo o en la referencia. Eso, estamos en el tiempo adecuado. Hemos avanzado. Agradecer a quienes han concurrido y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.